Hoy he venido a una cita con Dios, a este instante de adoración, para hablarte y contarte mi día en un momento. Quiero escuchar y sentir que tu voz me da la calma, la paz y el valor que necesito para estar tranquilo en mi vida. Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. En esta cita te vengo a decir que tú me sostienes si siento temor. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo, Jesús. Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo. Hoy he venido a una cita. ¿Volver a decir? Buenas noches, estimados hermanos en Cristo. Buenas noches, Padre. Vamos a continuar con la gracia de Dios nuestro curso en este 10º tema que hemos preparado y que, como ya son testigos ustedes, el miércoles pasado, por dificultades técnicas que no estaban en nuestras manos, pues tuvimos que suspender. Agradezco y en nombre de todo nuestro equipo que está detrás de esta presentación, pues les pedimos disculpas y esperemos que hoy podamos empezar y culminar con la gracia y con la ayuda de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a invocar al Señor con este pasaje, esta oración de confianza, de total abandono a Dios, que Jonás dirigió a Dios mientras estaba en esta terrible situación dentro del vientre del pez. Dice a partir del versículo 3, en el capítulo 2, en mi angustia clamé a Yahvé y él me respondió.
Desde el seno del abismo grité y tú me escuchaste. Me habías arrojado a lo más hondo en el corazón del mar. La corriente me arrastraba, todo tu oleaje me arrollaba. Yo me dije, me has arrojado de tu presencia. ¿Cuándo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me asfixiaban el aliento, el abismo me envolvía, las algas enredaban mi cabeza. Bajé hasta los cimientos de los montes. La tierra se cerró para siempre sobre mí. Pero tú sacaste mi vida de la tumba, Yahvé Dios mío. Cuando mi aliento desfallecía, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que adoran falsos ídolos traicionan su lealtad. Yo, en cambio, en tono de acción de gracias, te ofreceré sacrificios y cumpliré los votos que te hice. La salvación viene de Yahvé. Palabra de Dios. Y bueno, antes de continuar, quisiera aclarar algo sobre el cambio de horario. Como ya han preguntado algunos, Quintana Roo es uno de los estados que con el cambio pues, presentado por la mayoría del horario de invierno o de verano no cambia, se mantiene siempre este horario. Entonces, en algunos estados de la República que se tuvo que atrasar el reloj, quizás a esta hora son las 7, acá sigue siendo las 8:05 de la noche. Entonces, ha sido para nosotros es una dificultad ponerlo más tarde, que serían acá las 9 para ustedes, para que ustedes, los que están fuera del estado de Quintana Roo, puedan estar viéndonos a las 8. Se nos hace un poco muy tarde y quizás para ustedes se les hace muy temprano a las 7 de la noche y pedimos disculpas por eso. No prevíamos al empezar el curso de este cambio de horario. Esperamos que puedan comprender un poco la situación en la que nos encontramos. Entonces, Quintana Roo es a las 8, a los otros estados del país va a ser a las 7 de la noche. Si alguno tiene dificultad para conseguirlo en este horario, pues les rogamos que lo puedan ver en Facebook, ¿verdad? Que lo puedan ver en Facebook, que queda allí la clase ya presentada. Igual los que lo siguen en Facebook directo, pues sepan quienes están fuera de Quintana Roo que el horario va a ser distinto. Acá va a ser a las 8 y que ustedes puedan organizarse en sus tiempos. Agradecemos por las dificultades que quizás esto pueda presentarles. Deseamos que todos puedan mantenerse en el curso y que nos sigamos uniendo las clases que hacen falta, pues en este horario que ya bien conocemos. Y bueno, hoy, como les había anunciado el miércoles pasado, estamos hablando de un tema muy importante en la historia religiosa del pueblo de Israel, un tema que va a repercutir en su experiencia de Dios, y es este paso de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto a la libertad de la tierra prometida. Como habíamos escuchado la vez pasada, el libro del Éxodo va a enlazar con el Génesis y nos va a introducir a una etapa nueva. Todos los que habían bajado de Egipto, esta gran familia, la familia de Jacob, que van y allá se encuentran con José, se establecen allí porque Egipto pues era un país que le estaba brindando lo que ellos necesitaban, allá la comida, esta estabilidad, y luego con uno como segundo,
pues tenían ellos toda la ventaja y toda la comodidad para instalarse en el país de los faraones, ¿no? En el país de Egipto. Pero llega el tiempo nuevo y ya muere Jacob, muere José, muere el faraón y todo esto, los privilegios y las comodidades que tenía, pues van desapareciendo. Pero una cosa muy curiosa, de la tierra de Israel, de Canaán, sale una familia. Y en Egipto esta familia se va a convertir en un pueblo. Ya no son los hijos de Jacob, sino el pueblo de Israel. El que sale de Egipto ya no es solamente los descendientes de Jacob, los hijos de Jacob que se multiplicaron, sino ya va a constituir propiamente al pueblo de Israel. Surge un nuevo faraón que no conoció a José, y este faraón dispone 3 medidas contra los israelitas para impedir su crecimiento. Estas 3 medidas pues van a ser las que escuchamos, ¿no? Lo primero pues va a acrecentar el trabajo, ¿verdad? Va a acrecentar el trabajo de los israelitas, les va a cargar la mano, como decimos coloquialmente. Esa es una primera medida, pero ellos pues saben salir adelante. La segunda medida es pues que solamente nazcan niñas con la ayuda de las comadronas que van a engañar al faraón y van a permitir que los niños también nazcan. Y la tercera medida es precisamente la brutalidad de la esclavitud. Una vez que ya no podían impedir el crecimiento, se van a acrecentar otra vez la fuerza dura contra los israelitas. Para que impedir el crecimiento, y entonces estos que entraron como hombres libres, amigos del faraón, familiares del segundo al mando, se van a convertir en esclavos. El faraón se quiere mostrar astuto, pero es burlado. Estas medidas no van a funcionar. La tercera medida, ¿no? La medida de querer exterminar a todos los niños varones, es la que va a dar lugar al relato del nacimiento y la salvación prodigiosa de Moisés, en el capítulo 2. La salvación de las aguas va a anticipar la futura misión, ser liberador de un pueblo. Y es curioso porque Moisés, etimológicamente, eso significa el que es salvado de las aguas. Y el pueblo de Israel va a ser salvado de las aguas. Van a pasar por el Mar Rojo, que significaba una gran amenaza, y el Mar Rojo que se convierte, o el Mar de las Cañas, que se convierte para el pueblo en el lugar de la salvación, será para los israelíes, los egipcios, el lugar del castigo. Ellos van a encontrar la muerte allí, ¿no? Y cómo Dios va a librarlos a ellos de esta opresión y de esta maldad, de esta persecución. Vemos cómo Moisés crece al lado del faraón, esta historia de Moisés. La hija del faraón lo atiende y aprende, ¿verdad? Se educa como un egipcio, pero en la edad madura, ya en la madurez de su edad, pues va a tener esta fuga, ¿no? Moisés que ve que un egipcio está matando o está maltratando a un israelita y trata de defenderlo y termina matándolo, y entonces el judío pues casi que lo amenaza y Moisés termina yéndose a las afueras de Egipto. Allá se va a casar, ¿verdad? Y va a convertirse en pastor de ovejas. Es en esa situación de siendo pastor de ovejas que tiene este encuentro con Dios.
Dios se da a conocer a Moisés y lo llama para ser mediador de la liberación. Es Yahvé, el Dios de los patriarcas y el Dios del pueblo, el Señor de la creación y el Señor de la historia, el que le está pidiendo a Moisés hacer el mediador, hacer algo nuevo. Dice la palabra en el capítulo 3 que Dios dice, yo he escuchado el clamor de mi pueblo y ahora quiero atenderles. Yo he visto su aflicción y quiero pues socorrerlos. Y Moisés se va a convertir en este instrumento de Dios. Moisés queda revestido de autoridad para la misión y puede volver a Egipto. Dios lo ha constituido jefe y juez sobre los israelitas. Pero recuerden ustedes que Moisés era tartamudo, no hablaba bien. Normalmente en los relatos de vocación siempre va a haber un impedimento. Y este impedimento hace y pone el acento de que es Dios el que actúa, no el escogido, no el llamado, sino el escogido, el llamado, el vocacionado, es un instrumento en las manos de Dios. No es Moisés el que lo hace todo. Moisés tenía pues este impedimento humano de su tartamudez, no se sabía expresar, no podía hablar, y Dios pone a Aarón para que Aarón sea el portador. Ahora, el pueblo va a creer en Dios y va a aceptar a Moisés y al plan de liberación que Dios le está ofreciendo. Un duro enfrentamiento entre Dios y el faraón por medio de las plagas. Este es uno de los pasajes más interesantes del libro del Éxodo. Las plagas que van a poner de manifiesto, en primer lugar, la grandeza de Dios. Y en segundo lugar, van a poner de manifiesto que toda la creación le obedece a Dios, ¿verdad? Cuando uno relee las plagas, uno le relee un relato naturalista, ¿no? Un relato que se presenta pues de manera tal que ve aquí a Dios actuando y a Dios anteponiéndose a lo natural, a las situaciones que pudiesen verlas como normal, ¿no? Dios que manda a los altamontes, Dios que tiene poder y dominio sobre los ríos, Dios que tiene la soberanía absoluta sobre la creación. Esto harán que el faraón, los egipcios y los israelitas conozcan a Yahvé. Leemos sobre todo en el versículo 15 del capítulo 8. Los magos dijeron al faraón, es el dedo de Dios. Pero el faraón continuó obstinado y no le hizo caso como había dicho Yahvé. O sea, por más que Dios estaba actuando y Dios estaba manifestando y poniendo la creación en orden a lo que él quería, para que el faraón supiera que no era un capricho, que Dios, este Dios que es el Dios creador, estaba ahora actuando de manera de querer liberar a su pueblo. Pero el faraón se obstina. Llega la 10ª plaga que va a constituir el clímax narrativo. En ella, y es una cosa curiosa porque en la 10ª plaga, Dios va a actuar directamente. Ya no va a haber la mediación ni de Moisés ni de Aarón. En las otras 9 plagas, Yahvé dijo a Moisés, preséntate al faraón y dile, Y en cada una de las plagas, Dios está y dándole una indicación a Moisés. Pero cuando leemos ya la última plaga, la 10ª plaga, Dios ya no va a tener esta mediación, sino que él mismo va a actuar. Y esta plaga, la plaga del ángel exterminador,
pues también es una plaga en donde se manifiesta Dios como el Dios de la vida, el que la da y la puede quitar. Este relato, para adelantándome un poco a las preguntas que pudiesen surgir, porque es un poco complejo, este relato, vaya, es un relato tradicional. Los biblistas, pues discuten, hablan, se presentan hipótesis sobre lo eh, exacto históricamente de estos datos que nos presenta el libro del Éxodo, ¿verdad? Y habla más bien como de temporadas. Yo recuerdo hace pocos 3 meses, no más, eso fue como en agosto, que Chetumal y toda la bahía del sur se llenó de mosquitos y de arañas. Yo le decía a los padres que están allá, pues sí, son las plagas del libro del Éxodo, pero el ciclo natural de la naturaleza, pues a veces puede presentar temporadas en donde se van acentuando, pues que los mosquitos, que los anfibios, que el agua va cambiando un poco de color. Por ejemplo, la gente en Bacalar, que Bacalar llegó un momento en que el agua se volvió turbia, ya no el turquesa que siempre conocíamos, la plaga o mejor dicho, los granizos, las langostas. Pues podemos darle a estas plagas una explicación naturalista. Y podríamos decir, ok, bueno, hubo crisis sobre de unos efectos naturales, pero el escritor sagrado y las tradiciones del pueblo de Israel antes de que el texto quedara ya plasmado, pues van a tomar esto para evidenciar que Dios está allí actuando y que no hay poder más grande que Dios y que nadie se puede anteponer a la voluntad de Dios, porque puede Dios hacer que la naturaleza y que la creación, que es obra suya, actúe para que el otro se doblegue en su voluntad y acceda a lo que Dios está queriendo. Este es como una explicación teológica, naturalista de las plagas. Y luego esta última plaga, insisto, del ángel que extermina a los primogénitos de los judíos, pues viene a poner acento en primero de la liberación de Dios y cómo Dios, Señor de la vida, pues también tiene la potestad para quitarla a aquellos que Él considere. Recuerden siempre, esta es una teología muy arcaica. Es una manera de pensar de Dios, quizás no el Dios en el que nosotros creemos como cristianos o el Dios que nos reveló Jesucristo. Pero ahí están los textos y a los textos pues hay que darles la importancia y la relevancia que ellos se merecen. El faraón, después de la noche del exterminio, decide dejar salir a los israelitas que se dirigen hacia el mar de las cañas. En el grandioso relato del paso del mar, Dios muestra su poder en un combate del que saldrá victorioso. Y es una cosa curiosa porque Dios va a batallar con los egipcios. ¿Y cómo va a batallar Dios? ¿Cómo va a pelear Dios? ¿Cómo va a combatir Dios a los egipcios? A través del mar. Los egipcios salieron con sus caballerías, ¿no? Con sus caballos, con sus jinetes, con sus armas, para hacer regresar al pueblo de Israel, a su tierra, a la esclavitud. Pero Dios batalla, Dios pelea con los egipcios con su creación. O sea, la creación se convierte aquí en el modo como Dios defiende a los suyos. Y el mar, pues va a ser el lugar de liberación para unos y de muerte para otros. Moisés anima al pueblo, no se preocupen, Yahvé peleará por nosotros, por ustedes. Y así lo reconocen los egipcios. Dios vence a las fuerzas del mar, ¿verdad?
con la fuerza de su viento, de su espíritu, con su ruaj. Como en la creación y en la recreación después del diluvio, Dios inicia una obra creadora. Y tiene mucho que ver con el diluvio. Recuerden ustedes, cuando Dios, arrepentido de haber creado al hombre y dolido por la maldad que cundía en toda la humanidad, utiliza el agua como signo o como elemento de expiación, de purificación. Y lo malo va a acabarse y va a surgir algo nuevo. Es una cuestión, digamos, vertical. El agua va a caer de arriba a abajo y va a exterminar lo malo. Ahora el agua va a hacer algo horizontal. El agua va a permitir a los unos salir a la libertad y a los otros quedarse en medio de la confusión, en medio del caos, y al final pues van a conocer allí la muerte. La trama de liberación culmina con un canto de victoria de Moisés y los israelitas. En el capítulo 15, que les decía aquella vez, es uno de los textos más antiguos del Antiguo Testamento, de los primeros. Este cántico que entona Moisés, una vez se ven liberados. Este himno es una acción de gracias que señala el nuevo estatus del pueblo. Un pueblo que pasa de ser esclavo a ser servidor de Dios. Y constituye una respuesta a Yahvé, es un himno de acción de gracias. Un reconocimiento a Dios. Yasmín, por favor, pon en silencio tu computadora, gracias. Es un reconocimiento a Dios como su nuevo soberano, a quien le van a creer, a quien le van a obedecer, en quien se van a deleitar y a quien van a seguir. Ellos han alcanzado la libertad a través de Dios y ahora se van a constituir, vaya, en siervos de Él. Luego viene este tiempo del desierto, un tiempo de muchos retos, un tiempo sobre todo de dificultades. Este pueblo que no se acostumbra, porque a veces esto sucede, no se acostumbra a la libertad. Había estado sometido al yugo, a la opresión, a la tiranía de Egipto, y ahora que viven un tiempo nuevo, que se les ha concedido la libertad, no saben qué hacer con ella. En el desierto el pueblo afronta nuevos peligros, necesidades de orden natural, de hambre, de sed. Cuando se es esclavo, aprende a extender la mano y a recibir lo poco que te pueden ofrecer. Pero cuando eres libre, tú debes buscar tu alimento, tu sostén. Y el pueblo no lo entendió así. De hecho, la primera queja que hace el pueblo es con el hambre. Y es una queja que a Dios le duele mucho porque ellos dicen, ¿cómo extrañamos las cebollas de Egipto? O sea, ¿cómo extraña el pueblo en la libertad las miserias que sobraban en Egipto y que para ellos era suficiente? Esta es una necesidad de orden natural. Hay hambre, hay sed, hay dificultades en la comunidad porque como ya nadie manda sobre nadie, todos son libres, pues va a haber autoridades abusivas y va a haber autoridades que van a considerarse con el poder suficiente para determinar. Y va a haber también ataques de enemigos.
las necesidades provocan la queja del pueblo. Dios entonces se muestra como padre que cuida y alimenta y hace brotar agua de la roca y les alimenta con aquel alimento misterioso, ¿verdad? Que era como harina, manú, que en hebreo significa ¿qué es? Es una pregunta. Luego en español lo hemos traducido como maná, pero en hebreo es manú. Ellos se preguntaban, ¿qué es esto? Y la admiración, pues con eso se alimentaban, porque era como una especie de harina, caída del cielo, que sació su hambre. Y luego también, en otro momento, Dios hace que una bandada de codornices cayeran y se alimentaran con codornices. Es un Dios Padre que cuida y alimenta. Y un Dios que está poniendo en su líder, pues la confianza para que Él siga guiando y siga mediando entre Él y este pueblo. Interesante la historia. Dios va a señalar el nuevo estatus que el cumplimiento del pacto otorga a todo Israel. Porque en medio de esto, de este desorden, el pueblo, pues como no tienen una unidad, pues van a desviarse. Hay una necesidad natural del hombre, del querer buscar una manera de expresar su religiosidad, pero no sabían cómo invocar a Dios, no sabían cómo hablar con Él. Sabían que Moisés, el mediador, a quien Dios le había encomendado la tarea de esta liberación, pues tenía una experiencia cercana con Él. Pero este pueblo va a intentar buscar algo que van a desatinar, ¿no? Van a fallar más de una vez. Y Dios va a señalarles este nuevo estatus. Si ustedes escuchan mi voz, si ustedes guardan mi alianza, serán mi propiedad particular. Serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Eso se los recuerda a Moisés antes de entregarles las tablas de la ley. Es lo que se conoce como la alianza en el Sinaí. Dios que quiere establecer un vínculo con el pueblo, un vínculo que va a permanecer siempre y cuando el pueblo sepa obedecerle a él. En la montaña acontece una teofanía, una manifestación divina. En medio de fenómenos naturales, de nubes, de truenos, de relámpagos, de humo, fuego, de temblor de tierra. Aquí una vez más la creación que actúa en nombre de Dios para manifestar algo. En las plagas fueron de manera negativa. Acá la creación va a ser de manera positiva, porque van a ser evidente pues esta soberanía y este poderío de Dios. Allí tiene lugar el diálogo entre Dios y Moisés, mientras el pueblo permanece al pie de la montaña, contemplando y estremecido. Dios va a manifestarse. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubría el monte y podía oírse un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo en el campamento se echó a temblar. Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvo al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Y empieza la creación a hacer evidente la presencia de Dios, como lo ha hecho en los otros capítulos que lo han precedido. Dios
ya en el capítulo 20 va a entregar su ley a Moisés en la montaña. Las primeras palabras forman el decálogo. Regula las relaciones del israelita con su Dios y con su prójimo. Los 3 primeros mandamientos van a tener una relación directa con Dios. Reconocerlo a Él por encima de cualquier otra religiosidad, una reverencia exclusiva y única a Dios. Y los otros 3, pues van a ser mandamientos al prójimo para favorecer una buena convivencia, para favorecer pues la caridad, para favorecer la estima del otro, que no seamos indiferentes ante los demás, que tengamos esta empatía hacia el otro. Todo él depende del preámbulo. Yo soy Yahvé tu Dios, que te sacó de Egipto. Y esto va a ser constitutivo para el credo de Israel. Ahora, es interesante cuando uno relee la historia de Israel en clave de los salmos. A mí me gusta mucho leer los salmos y recordarán ustedes que de las primeras clases les había comentado leer el Salmo 105, porque este Salmo 105 nos habla de este momento especial. En el versículo 26, Salmo 105, 26. Envió Dios a Moisés su siervo y a Aarón que había elegido, que ejecutaron signos en Egipto, prodigios en el país de Canaán. Mandó tinieblas y hubo tinieblas, pero ellos desafiaron sus palabras. Trocó sus aguas en sangre, haciendo que sus peces murieran. Pululaban ranas en su país que entraban en sus estancias reales. Lo mandó y vinieron mosquitos, sinifes por toda su comarca. Les dio por lluvia granizos, rayos por toda su tierra. Dañó viñedos e higueras, quebró los árboles del país. Ordenó que llegara la langosta y el pulgón en número incontable. Devoraron la hierba del país, devoraron el fruto del suelo. Hirió a los primogénitos del país, las primicias de su virilidad. Los sacó cargados de oro y plata. Ni uno solo flaqueó de entre las tribus. Egipto se alegró de su salida, llenos como estaban de terror. Desplegó una nube para cubrirlos, un fuego que alumbrara en la noche. Pidieron y mandó codornices, de pan del cielo los hartó. Hendió la roca y brotaron las aguas. Como río corrieron por los sequedales, recordando su palabra sagrada, dada a Abraham, su servidor. Sacó a su pueblo con alborozo, a sus elegidos, en medio del júbilo. Les dio las tierras de los paganos, el sudor de las naciones heredaron, para que así guarden sus preceptos y observen todas sus leyes. Esto es lo que leíamos al principio de este curso, es un resumen de este pasaje del Éxodo y cómo el pueblo oraba, porque los salmos son oraciones, recordando este acontecimiento. Después se va a incorporar el código de la alianza, que ya van a ser leyes religiosas, leyes culturales, éticas y sociales. La alianza se concluye con un rito, una comida y un sacrificio de comunión. La sangre, símbolo de vida derramada sobre el altar y sobre el pueblo, sella la alianza. Desde este momento, Israel, por decisión libre, pasa a pertenecer a Yahvé. Es el culmen de la acción de Dios de Egipto en la tierra va a ser este rito de pertenencia. Le van a ofrecer al Señor un sacrificio, van a ofrecerle animales y van a convertirse en pueblo de su propiedad, ofreciéndole este culto, un culto nuevo. Luego, los otros libros del Pentateuco, Números, Levítico
y Deuteronomio, pues van a constituir pues cómo el pueblo va a vivir en el desierto y esta etapa de purificación. El pueblo pasa 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Bíblicamente, 40 años significa una generación, una generación que pasa. Y es curioso cómo Dios dispone que los que salieron de Egipto no sean los mismos que entren a la tierra prometida. Los que salieron siendo esclavos tendrán que purificar, engendrarán, valga la redundancia, a una nueva generación y será esta nueva generación la que entre. Ni siquiera Moisés entrará a la tierra prometida, ¿verdad? Entrará un nuevo pueblo, una nueva generación que en el desierto se purificó, en el desierto se preparó para llegar a la tierra que Dios les va a dar. El pueblo empieza un proceso de establecimiento en la tierra. Los primeros pasos están guiados por Josué, ayudante y sucesor de Moisés, ¿no? Y así Dios va tomando en cuenta nuevos líderes. Moisés es un anciano de 120 años, un poco 118 quizás, y ahora Josué empieza a liderar al pueblo. Y Josué va a mandar a unos pocos para que vean cómo está constituido la tierra y cómo puede este pueblo llegar a la tierra que Dios les va a ofrecer. Y ya se establecieron en la tierra prometida, pero al pueblo se le olvida las cosas con facilidad. Pasaron los años en el desierto y el pueblo ya se ha establecido en la tierra que Dios prometió a quienes sacó de Egipto. Moisés ya no está. Y el nuevo líder se llama Josué. Ya se han repartido el territorio entre las tribus. Y las dificultades con aquellos que querían impedir el establecimiento en la tierra sagrada han sido superadas. Los que estaban ahí, que no querían que llegaran, pues ahora han accedido, ya no hay dificultades. Una nueva época está empezando. Pero parece que el pueblo se ha olvidado de Dios porque hay cultos a Baal, hay ofrendas a otros dioses paganos. Y la alianza pactada en el Sinaí parece que no se está viviendo bien. Será entonces oportuno recordarles aquello y actualizar tal compromiso para que puedan seguir gozando de la generosidad divina y mantenerse como el pueblo que Dios se escogió de entre todas las naciones de la tierra. Y en el capítulo 24 de Josué encontramos esta renovación. Josué va a hacer un resumen de la historia y dice, por ejemplo, en el capítulo 24, versículo 5, envié después a Moisés y a Aarón. Herí a los egipcios con los prodigios que obré en medio de ellos. Luego los saqué de allí. Saqué a vuestros antepasados de Egipto y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con sus carros y guerreros hasta el mar de Suf. Clamaron entonces a Yahvé, el cual tendió una densa niebla entre ustedes y los egipcios, e hizo volver sobre ellos el mar que los cubrió. Visteis con vuestros propios ojos lo que hice con Egipto. Luego habitasteis largo tiempo en el desierto. Os introduje después en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán. Ellos os declararon la guerra y yo los entregué en vuestras manos. Y así pudisteis tomar posesión de la tierra, porque yo los exterminé a vuestra llegada. Y empieza y termina este capítulo, Josué haciendo un recuento de la historia para que el pueblo al final
diga a quién quieren servir. A este Dios que ha hecho prodigios, o quieren servir a los dioses de los Baales. Quieren hacer lo que habían dejado de hacer en Egipto, o quieren vivir como lo que son, un pueblo al que Dios se ha escogido. Y el pueblo dice, no, nosotros serviremos al Señor. Josué les dice, miren, yo no sé ustedes, si quieren seguir con sus idolatrías, si quieren obviar todo lo que Dios ha hecho, mi familia y yo vamos a servir al Señor. Y ya el pueblo va a decir, no, nosotros también. Dios cumple la promesa hecha a Abraham, concediendo la tierra a su descendencia. La tierra es regalo, es un regalo de Dios, pero también es conquista. La permanencia en paz en ella depende de la fidelidad del pueblo. A pesar de las infidelidades del pueblo, Dios es fiel a su promesa. Y allí va pues el pueblo a entender algo supremamente importante. Dios es siempre fiel. Cuando el hombre falla, Él le hace experimentar las consecuencias de su pecado, pero no le retira definitivamente su amor misericordioso. Y eso lo vamos a ver y a constatar en estos libros, ¿no? Desde el Éxodo, cómo el pueblo una y otra vez, por más de que Dios está con ellos y por más que Dios está mostrándole y haciendo evidente su misericordia, cómo el pueblo permanece en su terquedad, en su necedad y no queriendo hacer lo correcto. Lo vamos a ver después, ¿verdad? En el tema que sigue, primero Dios, la siguiente semana. En un tema muy interesante porque vamos a ver aquí vamos a ver aquí a los jueces, a los reyes y cómo este pueblo va pues sí, a desviarse y cómo Dios va a estar permanentemente con ellos. Shalom. Les deseo todo bien, toda paz, todo el amor, la misericordia y la ternura del Señor para cada uno de ustedes. Muy bien. A ver, vamos a ver aquí. Gabriela pregunta o comenta que en una serie sobre Moisés da a entender que cuando murió Dios, que cuando Moisés murió, Dios se llevó su cuerpo al cielo. Moisés es enterrado, de hecho, hay una pasaje, vamos a leerlo aquí, en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 34, Moisés muere en el país de Moab, como había dispuesto Yahvé, y lo enterró en el valle del país de Moab, frente a Bet Peor. Nadie hasta hoy ha conocido su tumba, pero allí fue enterrado, allí murió Moisés. Hay muchas tradiciones religiosas, ¿verdad? Pero de hecho hay un libro apócrifo que se llama justamente así, La Ascensión de Moisés. Es un libro apócrifo del Antiguo Testamento, pero pues no hay certeza. Quizás en la serie que usted vio, pues se están basando en este libro de la Ascensión de Moisés y por eso hablan de que el Señor se llevó el cuerpo de Moisés al cielo, perdón. Pues muchísimas gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta. Este es un tema, a mí me encanta muchísimo la historia del pueblo de Israel porque pues allí cada vez se constata más este amor de predilección de Dios para con su pueblo y cómo el pueblo en medio de sus aciertos y sus desaciertos
tiene siempre la oportunidad de hacer las cosas cada vez mejor. No se trata de las veces que se equivoque, sino de las veces, de las muchas veces que Dios le da la oportunidad de enmendarse. Y es hermoso, porque también pasa con nosotros. A ver, hay otra pregunta aquí. Cuando Dios escoge a una persona para una vocación especial, acostumbraba a cambiar el nombre. ¿Por qué a Moisés no le cambia el nombre? Bueno, hay relatos vocacionales, ¿no? Por ejemplo, el relato de Abraham, el relato de Jacob, que cambia a Israel. Tiene este cambio de nombre, pero también hay relatos vocacionales en donde está implícito la vocación. Por ejemplo, muchos de los profetas, Isaías o Jeremías o incluso Daniel, tienen implícito en su nombre la misión. Como les decía, Moisés, que es salvado de las aguas, literalmente eso significa, pues va a ser también un hombre que va a poner en evidencia y hacer realidad pues esta salvación de Dios a través de las aguas del mar de las cañas. El pueblo se va a liberar y el pueblo será salvado como Moisés de las aguas. ¿Por qué Moisés no entra en la tierra prometida? Yo creo que hace parte de la teología del escritor del Pentateuco. ¿Verdad? Decíamos, 40 años hay una generación que necesita purificarse para poder entrar definitivamente al lugar que Dios les tiene preparado, inclusive Moisés, ¿verdad? Que contempló a lo lejos la tierra pero no entró, ¿no? Porque hacía parte del plan de Dios. Los que salen de Egipto van a tener la necesidad de purificarse para poder hacer parte, entrar parte de la tierra prometida. Muy bien. Y bueno, pues seguimos con esa dinámica de querer aprender muchísimo. Vamos como tarea, ¿verdad? Como tarea, yo espero que ustedes lo hagan. Es un libro cortito que nos va a dar pie a la siguiente clase. Vamos a leer los 21 capítulos del libro de Josué. Esa va a ser del libro de Jueces. Libro de Jueces. Son 21 capítulos que nos va a dar pie. Con eso vamos a empezar la siguiente clase, que vamos a hablar de los jueces y de la monarquía hasta el fracaso de la monarquía, ¿no? Los reinos que se dividen y cómo se destruyen antes del exilio a Babilonia en el 536. Entonces vamos a leer libro de Josué, de Jueces, y vamos a ver un poco de estas historias y ojalá que lo lean, no se escandalicen por favor con lo que está allí, tengan mucha paciencia, y vaya, si hay alguna pregunta, pues las responderemos primero Dios la próxima semana. Sí, esa es la idea, que hagamos todas las tareas. Vamos a presentarles la próxima semana. Bueno, yo les adelanto. La idea es que podamos hacer un examen, repaso, antes de que empiece el mes de diciembre, ¿verdad? Vamos a mandarles un link con un breve cuestionario de estas temas y que esto nos sirva a nosotros para el certificado que se les va a dar al finalizar del curso, ¿verdad? Es un curso que se ha hecho con toda la sencillez, pero con toda la generosidad también
Y aprovecho para agradecer a mi equipo que está aquí ayudándonos todos los miércoles, a Steffi, que es la coordinadora de la tecnología, y bueno, pues bendito Dios que todo sale muy bien, a, a Chanel, que es la asistente académica, ¿verdad? Aquí a Fernando, que también está ayudándonos con el Facebook y siguiendo toda la transmisión, que se escuche bien el sonido, y al diácono Raúl, que también está apoyando a su esposa con esa asistencia y es el que hace los links y los, vaya, y los cuestionarios y se les va a enviar. Entonces es un equipo que trabajamos con total alegría para que juntos aprendamos un poco más del amor de Dios en los libros. Y entonces la idea es que antes de diciembre se les mande el link con un cuestionario. Allí se va a poner en evidencia si hicieron o no hicieron las tareas y que la última clase, esto va sobre todo para la gente que está aquí en Cancún, la última clase, que es una lección divina, que primero Dios es el 15 de diciembre, la podamos tener presencial, ¿verdad? Aquí en la Catedral de Cancún, para los que están aquí. Los que están en otros lados, pues igual se va a transmitir y que sea también como la oportunidad para convivir quizás un poco, ¿no? Hay una lección divina y bueno, pues aquí somos muy fiesteros y vamos a empezar las posadas ese día. Y el 18 de diciembre, primero Dios, también para los que están aquí en Cancún, con la misa de 12 se les entregaría los certificados, ¿no? Para que vayan agendando el 18 de diciembre, misa de 12 con Monseñor, se les entregaría el certificado de este curso de iniciación. Recuerden, yo les decía, no es un curso súper elevado, ni no, es un curso sencillo para quienes estamos empezando a conocer la Biblia. Primero Dios, que el Señor nos dé la gracia, nos dé la salud, ya haremos cursos de profundización, ¿no? Si alguien quiere un libro, un curso de evangelios, pues vamos a tener un curso de evangelios. Si alguien quiere un curso de historia de Israel y así, ¿no? Ya son cursos más, con mayor profundidad. Entonces, primero Dios, Estela, no se ponga triste, le guardamos su diploma para cuando regrese. Y pues sí, que son los tiempos. Sabemos que usted siempre ha estado y ya le guardamos y le mandamos fotos. Entonces, para que ya después Chanel o Steffi les mandará bien la información para que vayan agendándose y podamos pues culminar este curso que Dios es el que lo ha inspirado, pues con su favor, ¿verdad? Y sí, así es. Y ya luego tendremos temas específicos como pequeños diplomados. Así es. Pues vamos a agradecerle a Dios. La entrega es el 18 de diciembre. No. Ahorita después les mandamos bien la información, de modo que los puedan tener guardado, ¿no? Pues vamos a agradecer a Dios que nos da la oportunidad y pedirle al Señor que nos siga enamorando de su palabra. Les decía que cuando uno lee la palabra de Dios, debe leerla también, debe leer la historia en esa misma clave, ¿verdad? Debe leer la historia personal, pues en relación con la historia que allí está, que hay tanto que aprender y hay tanto que agradecer. Pues agradezcámosle a Dios, encomendémonos de manera muy especial a la intercesión de San Martín de Porres, ¿verdad? Yo no sé por qué mucha gente me ha felicitado hoy. Por San Martín, ojalá algún día llegue a ser como él, ¿verdad? Humilde y sencillo y un gran hombre. Y bueno, que San Martín nos ayude a todos y vamos a rezarle a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de Llena eres de gracia, gracia, Señor el es Señor es contigo, contigo. bendita eres entre todas las mujeres Y y bendito bendito es es el el fruto fruto de de tu tu vientre, vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Un saludo a todos, muchas bendiciones. Saludos, diácono Santiago y Santiago desde Cozumel. Saludos a todos. Ana Rosa, Muchas gracias, bendiciones. Padre Reineris. Magali. Dios lo bendiga. Amén. Hoy he venido a una cita con Dios, a este instante de adoración, para hablarte y contarte mi día en un momento. Quiero escuchar y sentir que tu voz me da la calma, la paz y el valor que necesito para estar tranquilo en mi vida. Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. En esta cita te vengo a decir que tú me sostienes si siento temor. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo, Jesús. Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo.